Muy buenos días. Podemos empezar, ¿no? Esta clase. Bien, lo que hoy día vamos a hacer es ya empezar con un nuevo tema, ya para el tercer parcial. Pero antes de eso, ya les he dejado el enlace, o no el enlace, ¿no? El documento para la presentación del examen. Bueno, del segundo parcial, ¿no? Del proyecto. Entonces lo que se va a evaluar, ¿no? Ya les había comentado, es que tenga un menú y un submenú. Tenga una forma de controlar que sea manual o automática. El tema de la estética que sea presentable, ¿no? El prototipo. Y su funcionalidad, que esté relacionado a la carrera. Y que sea algún proyecto que se pueda utilizar, ¿no? Que se pueda aplicar. ¿Y qué cosas vamos a presentar? Un video explicativo del proyecto para ver cómo funciona, cómo han hecho el código y todo eso. Bueno, máximo, ¿no? 5 fotografías de ese su proyecto, el código de Arduino y su pequeño esquema, ¿no? De su circuito de control o del proyecto que han hecho, ¿no? Y de repente, si es que han utilizado alguna otra herramienta más por ahí, entonces también lo adjuntan. ¿Listo? Entonces, toda esta información en un archivo comprimido. Puede ser RAR o zip, ¿no? Y con sus datos personales el archivo comprimido. O, el, o con los datos de, del representante de grupo, ¿no? Entonces esas son las características para la presentación. ¿Qué más nos falta hasta aquí? Bueno, eso es todo, ¿no? Para los parciales. Entonces ahora sí entraremos, o hasta ahí no sé si tienen alguna duda respecto a la presentación de los proyectos. Bien, si no hay dudas, continuaremos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con base de datos. Y este ya, o desde aquí ya son temas para el tercer parcial. ¿Listo? Entonces vamos a analizar un poco cómo vamos a trabajar con base de datos. Y en realidad lo que vamos a hacer para el tercer parcial es trabajar con base de datos, Arduino y Java. Entonces el tercer parcial va a ser una mezcla, ¿no? Entre Java, base de datos y Arduino. Entonces vamos a ir combinando mmm, para el examen estos tres, ¿no? Estas tres herramientas.
Entonces vamos a empezar primero con base de datos. Vamos a hacer base de datos sueltito y luego lo vamos a hacer base de datos desde Java. Luego vamos a hacer Arduino sueltito, ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a hacer Arduino con Java y al final vamos a tener los tres, ¿no? Entonces haremos lo de base de datos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de base de datos y ya para la siguiente vamos a empezar a hacer todas las codificaciones. Entonces, para entender un poco esto de base de datos, bueno, a veces también le llaman banco de datos, ¿no? Es un lugar donde podemos almacenar información, ¿no? Entonces, esa información podría estar ordenada de forma sistemática para que luego podamos hacerle de repente algún análisis en función a esos datos, ¿no? Entonces, eso es una base de datos. Un espacio, un lugar donde vamos a ir a almacenar información, ¿no? De repente, para comparar, no sé, un disco duro, por ejemplo, sería para almacenar igual información. Pero es información de todo tipo, ¿no? Podemos almacenar, no sé, videos, música, documentos, ¿no? Entonces, base de datos es otro lugar para almacenar, pero en este caso simplemente son datos, ¿no? No podría almacenar, no sé, videos u otros archivos, ¿no? Entonces, en este caso simplemente datos, simplemente información. ¿Listo? Y para trabajar con base de datos, mmm, hay diferentes programas para trabajar, ¿no? Y además hay diferentes tipos de bases de datos. Por ejemplo, entre esos podría estar de Access, ¿no? De Microsoft Office, su base de datos, que es el Access. Podríamos trabajar con ese, ¿no? O de repente con Oracle o SQL Server. Con el que nosotros vamos a trabajar se llama MySQL. Listo, entonces vamos a trabajar con este tipo de base de datos. Sin embargo, en estos casos la forma de trabajar es casi muy similar. Simplemente de repente tienen una opción más o una opción menos. Pero de manera general, la forma de trabajar con base de datos va a ser muy similar en los demás tipos que hay, ¿no? A ver, ¿qué más necesitamos saber de base de datos? Entonces, este es el tipo de base de datos, ¿no? Ahora, para poder crear base de datos, poder almacenar información, existen otros programas que nos ayudan a trabajar con estas bases de datos. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos programas que nos ayudan a trabajar con bases de datos. Uno de esos es este Vertrigo Server, que nos ayuda a trabajar con base de datos. En este caso con MySQL. Como les digo, este simplemente es uno. Hay más de uno, ¿no? Si no me equivoco, son más de 5 programas que me ayudan a trabajar con base de datos MySQL. ¿Listo? Entonces, para nosotros no va a ser muy relevante otro tipo de programas. Como vamos a hacer bases de datos no muy complejas, entonces con cualquiera vamos a tener los mismos resultados. Lo importante es trabajar con MySQL. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este tipo, para este que se llama Vertrigo Server, aquí está su enlace, ¿no? Y desde ahí podríamos descargar el archivo para
instalarlo, ¿no? Este es, ¿no? Y aquí me da un poco de idea de cómo funciona, qué es, qué cosas tiene. Entonces este es en realidad este programa es un servidor. Crea un servidor en nuestra computadora. Entonces, como es un servidor, este servidor nos ayuda a trabajar con páginas web. Entonces sería un servidor de páginas web o un servidor de base de datos, ¿no? Entonces en nuestro caso no vamos a hacer páginas web, lo que vamos a hacer es trabajar con base de datos. Entonces este servidor incluye base de datos, MySQL, para trabajar con MySQL. Y aquí están sus iconos para descargar. Para 64 bits, este de aquí arriba, o el de 32 bits. Entonces cualquiera podríamos descargar, ¿no? Y luego tendríamos que instalar ese archivo. ¿Listo? Entonces veremos hasta ahí la instalación. En mi caso ya tengo descargado, es este el archivo. Es 44 megas, ¿no? Aproximado. Y este es el que tengo que instalar. El proceso de instalación es como cualquier programa común típico, ¿no? Escogemos el idioma y vamos a hacer la instalación, ¿no? Ahora, algunos detalles que necesitamos. En este caso la instalación, como ven, no es lo típico, ¿no? Buscar el directorio, aceptar, siguiente, instalar y luego será finalizar, ¿no? Entonces su herramienta para trabajar con este servidor nos va a salir una ventana como esta. Y desde ahí vamos a poder trabajar o hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces de esta ventana que vamos a obtener, lo que nos interesa, uno de los aspectos es este que dice, ¿no? Localhost page. Es la página principal, lo llamaremos, para trabajar con este servidor, y dentro de ese servidor vamos a escoger MySQL. Entonces esta sería su página principal que vamos a abrir. Después tiene otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, este que dice Tools, para activar o desactivar de repente el servidor, ¿no? Y esta carpeta también, ¿no? www folder es donde se almacenan los archivos, ¿no? De nuestro servidor. Por ejemplo, si es de páginas web, va a estar en esta carpeta. A ver, veremos. Esto ya está, ¿no? Ya instalado. Y finalizamos. Nos sale este icono de aquí cuando iniciamos. Y justamente este es el servidor. Bueno, esto es un servidor, ¿no? Servidor de páginas web, servidor de base de datos. Puede trabajar con todos estos, ¿no? Con Apache, PHP, SQL, todo eso, ¿no? Nosotros vamos a utilizar este de aquí, el MySQL. Y alguna información de aquí que me interese es este de aquí. Cuando utilizo este servidor, tiene que estar activado, tiene que estar en color verde. Si el servidor no está activo, tiene fallas, posiblemente esté en rojo. O si es que estoy haciendo alguna actualización o algo, podría ser que esté en azul o en amarillo. Pero para nuestras pruebas, para nuestros ejercicios, tiene que estar en color verde para que funcione. Si no, no va a funcionar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, después de esto, ¿no? Me sale esto. Y aquí me dice ocultar la ventana y iniciar el servidor. Estos iconos, de repente aquí abajo vamos a poder ver. Aquí está ese icono, dice VirtuoServ y está en color rojo, porque no está iniciado. Entonces tengo que arrancar
el servidor y para que se coloque en rojo, y justamente este botón me hace eso, ¿no? Y ya debería estar, y está aquí, ¿no? Y está de color verde. Entonces el servidor ya está activado, ya puedo trabajar con MySQL, ¿no? Y aquí le hago un clic, o si quieren clic derecho o izquierdo, cualquiera, y nos sale justamente esta ventana, ¿no? Sus herramientas. Y lo que les decía de aquí, por ejemplo, me interesaría este que dice server, por ejemplo, para detener el servidor, para dejarlo en rojo otra vez, ¿no? O de repente para reiniciar el servidor, pues podría hacer esto, ¿no? O para iniciar, como ya está iniciado, el botón está deshabilitado. Después algunas otras herramientas para el MySQL, SQL, herramientas un poco avanzadas para empezar a manipular. Esto no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa, lo que les decía, es este de aquí, local host page. Y se abre una nueva ventana en el explorador, no, en esta dirección dice 127.0.0.1. Ahí se abre esta ventana, dice Vertrigo Server. Entonces esta es la ventana principal del servidor, de este servidor que se llama Vertrigo Server WAMP Server, ¿no? Esa es su ventana principal. Y hemos visto, ¿no? Incluye todos estos paquetes. Y aquí están los enlaces de todas sus herramientas que tiene. Por ejemplo, igual aquí tiene, ¿no? MySQL, un pequeño manual donde pueden ir revisando y ver de repente información tal vez un poco más a detalle o información más avanzada. Aquí en MySQL manual, ¿no? A ver, vamos a tratar de abrir. Y ahí está, ¿no? De MySQL. Todas sus manuales, sus guías de referencia están ahí, ¿no? Ahora a nosotros lo que nos interesa es base de datos. Para eso entramos aquí, PHP MyAdmin. Y nos sale esta otra ventana. Y este ya es para ingresar a la página principal para administrar nuestras bases de datos. Y para hacer eso nos pide ingresar el usuario y la contraseña. Si no me equivoco, aquí les he dejado. El usuario por defecto, así lo separaremos, es root y la contraseña es Vertrigo. Esto por defecto que tiene este programa, ¿no? Entonces eso debería colocar aquí, root, y está, contraseña Vertrigo. Ahora, de repente más adelante van a ir viendo con más detalle, mientras avanzan en su carrera o en otro lugar, en esto de sistemas, esto de programación y todo eso. Generalmente siempre trabajamos con usuario y contraseña para ingresar a algún programa y todo eso, ¿no? Y es muy común que tenga un usuario que se llame root, R-O-T. ¿Y este a qué hace referencia? Este usuario root hace referencia o nos dice que es el usuario que tiene todos los privilegios para utilizar el programa o las herramientas o lo que necesite. Entonces este sería el que tiene libre acceso, ¿no? Puede hacer cualquier cosa.
Entonces, bueno, eso en este programa, ¿no? De repente trabajemos con otro programa, en otras cosas. Casi siempre vamos a encontrarnos con un usuario root. Si encontramos un usuario root, es el que tiene todos los privilegios, ¿no? Entonces ingresamos. Y ya está. Entonces esta es nuestra herramienta phpMyAdmin, y desde aquí vamos a ir creando nuestras bases de datos, administrando, ¿no? Entonces esta es nuestra ventana principal. De aquí, ¿qué vamos a necesitar? Tiene varios botones, mensajes por ahí, ¿no? Lo que me interesa sería esto de la izquierda, ¿no? En la izquierda están todas mis bases de datos que tiene hasta ahora, ¿no? Al medio está la configuración principal, donde vamos a empezar a crear bases de datos, tablas y todo eso, ¿no? Nuestra área de trabajo. Y aquí arriba tenemos algunas otras herramientas más que podemos utilizar. Por ejemplo, no sé, SQL, cuentas de usuario, alguna configuración. Entonces, con esto vamos a empezar a trabajar nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, antes de ir un poco más con la base de datos, veremos esto un poco, esto de cuentas de usuario. Entonces, están registrados por defecto estos usuarios, ¿no? El usuario PMA, el MySQL sys, MySQL sys, ¿no? Y justamente aquí está el usuario root. Y dice nombre del servidor. El servidor es localhost. Si recuerdan, cuando hemos instalado esto, este Vertrigo Serv, se crea un servidor. Y ese servidor está instalado en esta computadora. Entonces, cuando está en esta computadora, se hace referencia como localhost. Entonces sería mi host local, ¿no? Mi equipo local, mi servidor local. Entonces a eso le llamamos localhost. Entonces este root, que pertenece a esta computadora, y este, lo que les decía, privilegios globales, tiene todos los privilegios, ¿no? Puede hacer todo. Entonces podríamos agregar un nuevo usuario y decirle que no puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí le agregamos, ¿no? Podemos agregar un usuario, su contraseña, y aquí están los privilegios, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer? Podría decirle que haga todo, como un usuario root, que tenga habilitado todo, ¿no? O podría decirle que el usuario que puedo crearme simplemente pueda crear cosas, ¿no? Nada más. Entonces eso mucho depende cómo quiero trabajar, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Ese root usualmente siempre tiene todos los privilegios. Entonces, usualmente, si es que quiero hacer alguna configuración, alguna modificación, usualmente trabajo con el usuario root. Y creo otros usuarios, pero de repente solo para que pueda ver las bases de datos, ¿no? Entonces podría crearme eso, ¿no? Para ir controlando. ¿Listo? A ver, ahora sí, un poco veremos cómo trabaja una base de datos. Como les decía, una base de datos es para almacenar información, almacenar datos, es un banco de datos. Usualmente, a ver, no sé si esto está habilitado, no sé si esto está bien por aquí, a ver, probaremos. Usualmente lo dibujamos así, ¿no? Así, ¿no? Y sería mi base de datos. Y en realidad, ¿esto qué tiene? ¿Cómo trabaja? Como ya hemos dicho, es un lugar para almacenar información. Entonces no es como un disco duro que almacena videos, música,
documentos, ¿no? Entonces, este almacena información. ¿Y cómo almacena la información? Lo que hace este es, o trabaja con tablas. Serían como pequeñas hojas, o como planillas de registro, sino una planilla. Supongamos 1, 2, 3 y tengo toda mi planilla de registro. Entonces, una base de datos justamente trabaja así, para que se entienda con pura planillas. No sé, supongamos una planilla que sea mi lista de estudiantes, ¿no? Entonces aquí en mi lista, ¿qué voy a tener? No sé, su nombre, su apellido y el número, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, toda mi planilla, ¿no? O toda mi lista. Entonces una base de datos es eso, almacena información, pero en este formato, como si fuese una lista o una planilla si quieren. Y en realidad a todo esto nosotros ya le llamamos una tabla. En realidad almacena en una tabla. No va a ser lista, o le vamos a cambiar de nombre. No va a ser una lista, va a ser tabla. O no va a ser una planilla, le vamos a cambiar el nombre. Va a ser una tabla. ¿Listo? Entonces todo eso vamos a poder almacenar información en tablas. Entonces una tabla en realidad sería así, ¿no? Su formita. Y aquí, no sé, depende que voy a registrar, ¿no? No sé, voy a registrar una tabla para inventario, por ejemplo. Una tabla de inventarios. Aquí voy a colocar el equipo, su código, ¿no? Una tablita. Y ahí voy a almacenar toda la información. Entonces, eso es lo que hace una base de datos. Almacenar información, almacenar datos. Y esos datos están agrupados, ¿no? Por ejemplo, una tabla de inventario. Todos estos datos corresponden a inventario. Otra tabla de una lista de estudiantes. Todos estos datos que tengo ahí adentro pertenecen, todo esto, ¿no? Pertenece o corresponde a una lista de estudiantes. No está mezclado. Por ejemplo, en esta lista o en esta tabla, que esté mezclado con inventario y con otra planilla, ¿no? Todo mezclado aquí. Entonces es algo que también tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces son tablas, datos ordenados de algo en específico, ¿no? Por ejemplo, de una lista de estudiantes. Una tabla de inventarios. Entonces eso es lo que hace una base de datos. De esa manera vamos a ir trabajando. A ver, y para ir comparando todavía. ¿Dónde estamos? Podría ser este. Entonces ya hemos visto, ¿no? Una base de datos. En realidad son planillas, si quieren llamarle, o listas. O ya en su término adecuado son tablas. Entonces es un lugar donde voy a almacenar información, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría una tabla? Entonces voy a utilizar una planilla Excel para tratar de mostrarles cómo trabaja una base de datos, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Es como si fuese una planilla. Por ejemplo, le pondré aquí, ¿no? Mi planilla de, no sé, asistencia, ¿sí, no? O mi lista, si quieren. O mi lista de asistencia. Y si quieren, le pongo el número. Le pongo apellido paterno, apellido materno, y le pongo nombre. Y lo vamos a marcar. Si quieren, le ponemos de color negro y ya está. ¿No? Entonces me he creado esta pequeña tabla, ¿no? O esta pequeña lista. Entonces, base de datos trabaja en este formato. Lo que me creo es una pequeña tabla
donde voy a poder almacenar información. Por ejemplo, el número 1, apellido paterno A, su materno que sea B y su nombre C. El número 2 que se llame D, E y F, ¿no? Entonces puedo llenar información. Entonces una base de datos justamente tengo así, pequeños registros, ¿no? Pequeñas listas. Y al final se llaman tablas. Y esta tabla, por ejemplo, se puede llamar, aquí le voy a cambiar el nombre, que sea asistencia, por ejemplo. Entonces, mi tabla se llama asistencia. Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Una lista de estudiantes o de asistencia, lo que sea, ¿no? Mi tabla. Podría tener otra tabla más. Podría crearme otra tabla y que sea inventario, por ejemplo. Y le pondría igual, número, no sé, equipo, supongamos. Equipo, su descripción y observaciones. Entonces, una tabla más o menos tiene este formato. Así, ¿no? Esta es mi otra tabla que se llama inventario. Y también puedo registrar información o almacenar información de algo específico que es un inventario, no sé, de una empresa, de una máquina, ¿no? Y almaceno la información. Entonces, eso es nuestra base de datos. Simplemente está compuesto de varias tablas, ¿no? Varias tablas donde voy a ir almacenando información, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a almacenar información? ¿Cómo voy a utilizar? Entonces, para eso necesito, ¿no? Para este caso, lo vamos a hacer algo bien sencillo, ¿no? Estamos utilizando nuestra computadorita, ¿no? Y desde aquí vamos a trabajar con la base de datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Desde aquí, desde una computadora, vamos a ir registrando los archivos, agregando, creando tablas, todo eso, ¿no? Y más adelante lo que vamos a hacer es hacer de base de datos. Le vamos a colocar Java al medio, si quieren nuestro NetBeans. Y recién nuestra computadorita, ¿no? Entonces primero haremos directamente con la aplicación, que es el Vertrigo, ¿no? Estamos utilizando el Vertrigo. Luego vamos a utilizar Java o NetBeans, ¿no? Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con base de datos? ¿O cómo voy a empezar a trabajar? Entonces ya hemos visto, ¿no? Simplemente son tablas, eso es todo, ¿no? Unos pequeños registros, unas pequeñas listas, nada más. Eso es mi base de datos. ¿Y qué cosas puedo hacer en esta base de datos? ¿O qué cosas necesito hacer? Una de mis primeras operaciones sería agregar. Necesito saber cómo agregar un nuevo registro, ¿no? Cómo agregar nuevos registros. Y su opuesto, ¿no? Necesito saber cómo eliminar. Tengo que eliminar registro, ¿no? De repente en algún momento necesito eliminar algún registro de mi lista, ¿no? O de mi tabla. Después necesito actualizar o modificar. Actualizar o modificar. De repente de esta mi base de datos o de esta mi tabla tengo algún dato que está mal y necesito modificar, entonces necesito hacer esa operación, ¿no? Después necesito de repente hacer consultas, lo llamaremos por el momento buscar.
Luego necesito de repente buscar algún archivo. ¿Listo? Entonces, esas son las operaciones que necesito realizar. Bien, continuaremos. Entonces necesito realizar estas operaciones. No en una base de datos, para poder agregar, eliminar, actualizar, modificar o buscar algún dato en específico, ¿no? Entonces esa es la ventaja de mi base de datos. Entonces regresaremos aquí. Puedo almacenar información en una tabla. Y en sus ventajas, ¿no? Esta mi tabla puede ser muy grande, ¿no? No tendría mucho problema. Por ejemplo, uno de los más fáciles, si quiero registrar las notas de los estudiantes de la facultad. ¿Cómo se hace eso? En realidad, en el centro de cómputo, donde está nuestro servidor, todo el sistema, justamente trabajan con base de datos. Y ahí adentro, ¿qué tienen? Tienen varias tablas donde están los datos de los estudiantes, ¿no? Y en esos datos, de repente una de esas tablas es la tabla de notas, ¿no? Entonces de cada estudiante debe estar ahí su base de datos y almacenado su nota. Pero como tenemos hartos estudiantes, entonces esta mi tabla es bien grande, ¿no? Y justamente como es harta información, necesito de algún programa que me ayude a administrar grandes cantidades de información. Podría trabajar en una hoja Excel, llenar mi registro, hacer las notas, todo aquí, ¿no? Pero Excel no soporta harta información, es muy pequeño. Entonces no me sirve. Entonces lo más conveniente cuando necesito trabajar con información muy grande, lo más conveniente es trabajar con una base de datos. Y una de sus herramientas, o entre sus herramientas están estas opciones, ¿no? Poder agregar, eliminar, actualizar, buscar. De los más básicos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar. Aquí también podríamos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, para agregar es fácil, ¿no? Directamente escribo aquí. Para eliminar puedo seleccionar y presionar el botón de suprimir o borrar, ¿no? Y se borra. Para actualizar simplemente selecciono el que está mal y le cambio el valor. Y para buscar simplemente muevo y busco el valor que quiero. O de repente por aquí tengo alguna opción para buscar también. Pero cuando es harta información, no sé, 1000 datos, 1.000.000 de datos, 2 millones, ¿no? Ya va a ser difícil. Por ejemplo, de modificar algún valor. Tendría que revisar uno por uno si tengo 2000 valores y es más complicado. Entonces justamente para esos casos tenemos una base de datos y sus características esenciales que necesito para esa base de datos, ¿no? Para trabajar de manera más fácil con grandes cantidades de información. Entonces eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces eso es nuestra base de datos. Ahora en nuestro caso podemos igual aplicar en diferentes áreas. Por ejemplo, lo que hemos hecho hace rato. Podría hacer una base de datos para controlar el inventario. Entonces tendría una tabla. Mi tabla 1 que es inventario, por ejemplo.
Y es más, podría separar, ¿no? Inventario, almacén 1, por ejemplo. Tendría otra tabla, inventario, almacén 2. Tabla, inventario, sucursal 1, sucursal 2, ¿no? Entonces tendrá harta información. Eso podría ser para inventarios, por ejemplo, ¿no? O lo que hemos hecho hace rato, una base de datos para registrar las notas de los estudiantes, por ejemplo, sería ese otro. Una base de datos o lo que hemos pasado recientemente, ¿no? Nuestras elecciones. Tendríamos una base de datos donde se va a almacenar todos las personas que están habilitadas para votar, ¿no? Entonces una lista con sus nombres, sus datos y observación, habilitado, no habilitado, ¿sí? Entonces sería otra tabla, ¿no? Entonces podemos aplicar en cualquier lugar esto, ¿no? Incluso podemos aplicar a nuestros proyectos. Por ejemplo, tendría mi proyecto, ¿dónde estamos? Le voy a cambiar el nombre y que sea mi proyecto temperatura. Entonces me haría una base de datos que se llame temperatura y una de sus tablas que se llame registro de temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué podría registrar? La fecha, o si quieren la hora, y la temperatura. Nada más, ¿no? Así sencillito. Entonces sería otra tabla, otra lista, otro registro, otra planilla, si quieren, que se llama registro de temperatura. ¿Y qué cosas voy a almacenar? La fecha y la temperatura. Por ejemplo, la fecha. Hoy día, 05. La temperatura, 30 grados. La fecha, 0605. 31, por ejemplo, ¿no? La fecha, 0705. Otra vez 30 grados, ¿no? Entonces, en mi proyecto que tenía en Arduino de temperatura, podría crearle su base de datos, donde pueda hacer el registro por día, ¿no? De la temperatura. Si quieren, temperatura máxima, ¿no? Le pondremos temperatura máxima. Entonces, si quiero registrar la temperatura máxima, podría crearme una base de datos y en mi base de datos una tabla para que registre la temperatura máxima, ¿no? Y como me ayuda una base de datos a tener o almacenar grandes cantidades de información, podría almacenar la información de un año, por ejemplo, o de 10 años. De 10 años todos los valores de temperatura, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que podría hacer con nuestros proyectos. O también podríamos hacer, de repente, para recordar de nuestros equipos, no sé, del robot cartesiano. Quiero utilizar una base de datos, quiero almacenar información de mi robot cartesiano. ¿Qué información voy a almacenar? Por ejemplo, seguiré con fecha y le pondré metros del eje X, metros eje Y y metros eje Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea un registro de desplazamiento, por ejemplo. Entonces quiero ver cada motor para el eje X, para el eje Y, cuántos metros se ha movido. No, o si quieren, para que sea más fácil, ni siquiera en metros, para que se entienda, le pondré pasos. ¿Cuántos pasos ha dado el X? ¿Cuántos pasos ha dado el eje Y?
y cuántos pasos ha dado el motor del eje Z. Entonces tendría que crearme una base de datos para mi robot cartesiano y en mi base de datos una tabla que sea el registro de pasos, que sea, ¿no? Sí, registro de pasos, y que voy a registrar cuántos pasos ha dado de acuerdo a una fecha. Entonces lo mismo de hace rato podría ser, ¿no? El 0505. El motor X ha dado, por ejemplo, en todo el tiempo que ha funcionado este día ha dado, no sé, 100 pasos. El eje Y ha dado 120 pasos. El eje Z 10 pasos, ¿no? El día siguiente, el 0605, es posible que el eje X ha trabajado más tiempo, ha hecho 350 pasos, este 400, el eje Z 100, por ejemplo, ¿no? Entonces podría también hacer una tabla para almacenar la cantidad de pasos que ha dado cada motor de mi robot cartesiano, ¿no? Entonces podría almacenar toda la información. Y es más, podría almacenar, como les decía, ¿no? De todo un año de funcionamiento, de todo un año la información. Va a ser esto muy largo, ¿no? Pero voy a tener información de todo un año. O si quiero de 2 años, de 3 años. O si quiero más detallado, ¿no? No por fecha, por hora, por ejemplo. A cada hora cuánto se mueve. Podría tener también. Entonces, para eso me sirve base de datos, para ir almacenando grandes cantidades de información. Podría ser de un año, de 2 años, ¿no? Y no solo es almacenar por almacenar, ¿no? Al final tenemos que darle un uso a esta información. Y justamente eso es lo que, bueno, poniéndole un paréntesis a lo que estamos haciendo, nuestras empresas, nuestras fábricas, nuestras instituciones, usualmente no registramos información, no almacenamos información, no tenemos una base de datos. Y eso en qué nos afecta, ¿no? Nos afecta en varios aspectos, ¿no? Dependiendo el área donde quiera aplicar una base de datos. Por ejemplo, si es inventario y no tengo un registro de mis equipos, no voy a saber qué tengo, cuánto tengo o dónde está, por ejemplo. No voy a tener mi listado, ¿no? No voy a tener esa información. Y va a ser bien difícil, ¿no? Controlar todos los equipos que tengo, por ejemplo, ¿no? O en asistencia, si no tengo un listado, no voy a saber cuántos estudiantes tengo, quiénes han aprobado, quiénes han reprobado. Entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces se necesita tener un registro donde ir almacenando e ir monitoreando, si quieren, ¿no? O para nuestros casos también, no solo para este tipo, ¿no? Inventario, asistencia, también para nuestras máquinas. Y justamente lo que les decía, tenemos gran falencia en esto. Por ejemplo, para este robot cartesiano, también puedo almacenar la información. ¿Y esta información para qué me va a servir? Justamente, por ejemplo, el más común sería para mantenimiento. Entonces podría decir como un vehículo, ¿no? Algo muy similar. Un vehículo, usualmente, no sé, cada 5.000 kilómetros se hace un determinado mantenimiento, ¿no? Cada 5.000 kilómetros, no sé, revisar los filtros, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí también podríamos hacer lo mismo. Cada vez que el motor X da 1000 pasos, revisar los engranajes, por ejemplo. Y si el motor paso a paso da 5000 pasos, entonces revisar los rodamientos, por ejemplo. Entonces también nos sirve para eso. Entonces, y justamente este detalle, ¿no? Muchas de nuestras fábricas no hacemos este tipo de control.
no le hacemos un buen mantenimiento, no le hacemos nada, ¿no? Porque no tenemos información. Si van a cualquier empresa, cualquier máquina, usualmente no tienen esta información. Podrían preguntarle, ¿no?, a alguien, no sé, el motor X, un motor X, le preguntan ese motor, ¿cuánto tiempo ha funcionado en este mes? ¿Cuántas horas ha funcionado? Entonces, usualmente no tienen ese dato, ¿no? Pero podríamos registrar. Por ejemplo, con Arduino hemos hecho, ¿no? Podemos darle los pasos y podríamos registrar, ¿no?, esa información. Entonces, en una empresa también podríamos lograr hacer eso. O de repente esto de temperatura. Si es que trabajo, no sé, podría ser, no sé, en una fábrica, ¿no? ¿Cuál se me ocurre? Coca-Cola, por ejemplo. Una fábrica de bebidas. Entonces, de repente al producir el refresco, no sé, necesito en uno de mis procesos controlar la temperatura o monitorear la temperatura, ¿no? Entonces, lo que normalmente de repente hagan es simplemente colocarle un sensor de temperatura e ir viendo ese sensor y ver cómo cambia, ¿no? O tratar de mantener a 30 grados, por ejemplo. Pero si le pregunto ese sensor de temperatura en todo este mes, ¿cuántas veces ha llegado más de 31 grados? Entonces, ese tipo de información ya no voy a tener, porque no lo almacenan, no almacenan estos valores. Entonces, para mí es difícil tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, es posible que el sensor de temperatura, si es que llega a más de 45 grados, es posible que mi sensor se descalibre, ya no funcione. Pero si no tengo un registro, no voy a saber en qué momento ha fallado, ¿no? Es posible que mi sensor ya falla, ya no registra bien, pero no voy a saber desde qué fecha ha empezado a fallar. Entonces, como no tengo un registro, no voy a saber cuándo ha empezado a fallar, por qué ha fallado y todo eso, ¿no? Entonces, justamente para tomar cualquier decisión, en cualquier área, para una máquina puede ser, para un proceso, en un inventario, para asistencia, para cualquier caso, para tomar decisiones, lo más importante es tener información, tener datos. Si no tengo datos, va a ser bien difícil tomar decisiones, ¿no? O en este caso, por ejemplo, si no tengo esta información, ¿cómo voy a saber cuándo cambiarle el motor o cuándo hacerle mantenimiento? ¿O cómo voy a saber cuándo ya desechar este motor y cambiar por uno nuevo? Entonces, si no hay información, es casi difícil, ¿no? Estaríamos adivinando, ¿no? O estaríamos confiando en nuestra experiencia de repente, ¿no? De decir, cada 5 años lo sé cambiar, ¿no? Pero ya viendo a detalle, tal vez de repente ese motor era necesario cambiar en 4 años o tal vez en 8, ¿no? Entonces, lo más importante es tener información, datos, ¿no? Y eso para cualquier área. Incluso, no sé, hasta en aeronáutica de repente, ¿no? Usualmente esto de mantenimiento, igual ellos es muy frecuente realizar estos registros. Entonces, mejor si tengo registros de más de, no sé, 5 años, 10 años, mi registro. Entonces voy a poder verificar cómo ha ido desgastándose algunas piezas, ¿no? Por ejemplo, podría hacer mi registro para el desgaste de algún eje, ¿no? Entonces, cada mes, supongo, cada año, de repente, hago mis mediciones y verifico el diámetro del eje. Entonces, de repente, con el tiempo, ese diámetro se va a ir desgastando. Entonces, ya voy a tener una información de ese eje, por ejemplo, y decidir cuándo cambiar ese eje o cuándo hacerle mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Necesitamos información, necesitamos datos en cualquier área para tomar decisiones. Entonces, para eso nos ayuda el manejo de base de datos.
una base de datos vamos a colocar planillas o si quieren listas donde vamos a ir almacenando todo el tiempo información. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer de la forma fácil. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Ahora lo que les decía, o bueno, lo que me faltaba, ¿no? Para hacer todas esas operaciones, regresaremos aquí. Lo que necesitamos hacer, por ejemplo, estas operaciones, ¿no? Agregar, eliminar, actualizar, o incluso aquí me falta uno, ¿no? Para crear la tabla. Crear la tabla y dentro de mi tabla estas operaciones, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con bases de datos, ¿qué tipo de programación necesitamos? En nuestro caso se llama SQL. La programación que vamos a utilizar para hacer estas operaciones, ¿no? Crear, agregar, eliminar, todo eso. Entonces, aquí ya les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, para crear una tabla, para crearme así una tabla, o para crearme un listado si quieren, o para crearme una planilla, nueva, una tabla nueva. Este es su código SQL para crear una tabla. Entonces tendría que colocar create, el nombre de la tabla y demás campos que necesita, ¿no? Entonces todo eso se hace con código SQL para insertar un nuevo valor, para agregarle, ¿no? O para eliminar un registro, o para actualizar alguna información, o para seleccionar o buscar algún registro. Entonces todas esas operaciones lo hacemos con código SQL. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, desde aquí, ¿no? O desde aquí, crear la base de datos. O crear las tablas, o insertar, eliminar, modificar, hacer consultas. Todo esto lo hacemos con SQL. Entonces, esta forma de hacer el código se llama SQL. ¿Listo? Entonces ya no sería Java, no es Arduino, ahora es SQL. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero esto del SQL lo vamos a utilizar más cuando trabajemos con Java. Cuando trabajemos con Java y quiera utilizar bases de datos, ahí es donde voy a utilizar SQL con más frecuencia. Entonces, pero antes de hacer eso, directamente podemos hacer con nuestra herramienta. Desde aquí podemos hacer todas esas operaciones para ver un poco, ¿no?, cómo funciona. Entonces empezaremos con el más sencillo, crear una base de datos. Entonces, para crear una base de datos, aquí en su herramienta tengo aquí, ¿no?, dice nueva. Entonces selecciono y me sale aquí una ventana y me dice crear el nombre de la base de datos. Por ejemplo, le voy a llamar mi base de datos que se llame, o no sé, equipo 1, máquina 1. Este es el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, regresando aquí, esta es mi base de datos, se va a llamar máquina 1. Y dentro de mi base de datos voy a tener varias tablas. Puedo tener varias tablas, ¿no? O simplemente uno, dependiendo a mi aplicación. Entonces, mi base de datos se llama máquina 1. Y usualmente hay esto de aquí, ¿no? Estos códigos de aquí. En realidad, lo más para que sea entendible, esto sería para seleccionar el tipo de idioma en el que voy a trabajar. Por ejemplo, si trabajo en, no sé, a ver, algo que sea fácil por aquí.
en alemán, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? Por ejemplo, en español y en alemán, de repente ellos utilicen comas, por ejemplo, utilicen puntos para separar, los tipos de letras, de repente utilicen mayúsculas, minúsculas, otro tipo de caracteres, ¿no? Entonces, a eso hace referencia esto, ¿no? ¿De qué tipo de datos voy a utilizar? Justamente eso es aquí adentro, ¿no? ¿De qué tipo voy a utilizar? ¿En qué formato voy a empezar a escribir? ¿No? Voy a empezar a escribir en caracteres, por ejemplo, si es que es japonés o si es que es chino. Entonces eso es lo que le especifico aquí, ¿no? Entonces lo más fácil de entender sería en qué idioma voy a trabajar, ¿no? Entonces usualmente lo podemos poner en general. Y eso es todo. Lo puedo crear. Solo necesito el nombre de la base de datos y de qué tipo va a ser, ¿no? Y ya está. En este lado ya debe estar nuestra base de datos. Aquí está, ¿no? Máquina 1. Esta es nuestra base de datos. Y vamos a ver qué tiene. No tiene nada, está en blanco. Entonces solo he creado la base de datos, pero no tengo ninguna tabla. No, entonces está vacío. ¿No? Entonces no puedo hacer nada, está en blanco. Entonces, pero de esa forma podemos crear nuestra base de datos, ¿no? Y por defecto hemos visto tiene varias bases de datos aquí, ¿no? Por ejemplo, este PHP-MyAdmin, MySQL, ¿no? Y si se fijan, estos otros tienen varias tablas, ¿no? No están vacíos, tienen varias tablas. En nuestro caso, no tiene ni una tabla, está vacío. ¿No? Entonces, hasta ahí tendríamos creado una base de datos. Ahora el siguiente sería crearme las tablas. Ya tengo la base de datos, ahora necesito crearme la tabla. Necesito crear esta tabla, ¿no? Así, una tabla. Y para crear la tabla, ¿qué cosas necesito saber? Necesito saber, esta mi tabla, cuántas columnas va a tener. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, tiene 4 columnas. Eso necesito saber, ¿no? Por ejemplo, este de temperatura solo tiene 2 columnas. O de mi robot cartesiano tiene 4 columnas. Mi ficha de inventario tiene 4, ¿no? O mi tabla de inventario. Entonces, eso es lo primero que necesito saber. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Crear tabla. Como no tengo nada, me da la opción de crear. Y puedo crear una tabla. Le pondré el de hace rato, temperatura. Nombre de la tabla, temperatura y cuántas columnas va a tener. En este caso le diré solo 2 columnas. Y pongo continuar. Entonces ya estoy en el siguiente paso. Le he dicho una tabla que se llame temperatura y le he dicho que va a tener 2 columnas. Entonces, ¿dónde estamos? Algo como este, ¿no? Una columna, otra columna. 2 columnas. Ahora cada columna, ¿qué se va a llamar y de qué tipo de datos voy a manejar? Eso necesito especificar. Aquí, ¿no? La columna 1 que se va a llamar. Por ejemplo, le hemos puesto fecha. La columna 2 que se va a llamar temperatura. ¿No? Entonces la columna 1 se va a llamar fecha, el otro que se llame temperatura. Y tengo que decirle el tipo de dato. Esta columna fecha, ¿qué tipo de datos voy a manejar aquí? Voy a utilizar letras, voy a utilizar solo números, voy a utilizar fechas. ¿Qué tipo de dato voy a utilizar en esta columna? En la de temperatura también. Voy a utilizar letras, números. Entonces eso tengo que especificar. Por ejemplo, en fecha.
va a ser de tipo entero, va a ser de tipo texto, tipo fecha. Y en el grupo de los números, bueno, estos son los más utilizados: int, varchar, text, fecha, ¿no? Yendo a más detalle, si es que es numérico, va a ser decimal, flotante, tipo booleano. Si va a ser de tipo fecha, solo el año, el tiempo, cuál va a ser, ¿no? Y si va a ser de carácter, va a ser carácter, varchar, va a ser texto, texto largo o algún otro tipo de dato especial de repente, ¿no? Entonces eso tengo que especificarle aquí. Por ejemplo, podría colocarle esto de fecha. Y temperatura, ¿cuál va a ser? Podría ser este, ¿no? Tipo entero. O colocarle tipo doble. O con decimal, flotante, ¿no? Le pondré entero. O si quiero la fecha, también no quiero trabajar con fecha, le pongo igual entero, así, ¿no? Ambos enteros, int, int. Eso es lo que tengo que decirle, qué tipo de dato va a tener. Después necesito decirle la longitud. Hasta cuántos caracteres me va a aceptar. Por ejemplo, como está aquí, ¿no? Podría decirle hasta 6, toditos hasta 6. Solo máximo 6 caracteres, nada más. ¿Qué más necesito? Bueno, esto es lo más básico que necesito. El nombre de la columna, de qué tipo va a ser los datos que voy a manejar y el tamaño. Con eso ya es suficiente, ¿no? Lo más básico. Pero podríamos agregarle otras características. Que sea nulo, que sea la fecha real, en tiempo real, el valor que se registre. Podría decirle aquí, no, lo que hemos hecho hace rato. Por el idioma, ¿no? Si es que va a ser en formato chino, en coreano, ¿no? Podría agregarle, si es que solo va a ser binario, con signo, sin signo. Decirle que me va a aceptar casillas en blanco o no me va a aceptar. Podría decirle que el valor que voy a tener aquí, la fecha, va a ser único o no va a ser único, va a ser el índice, la llave primaria y otras configuraciones que no son muy relevantes para nuestro caso. Entonces lo más esencial es esto de aquí: el nombre, el tipo, la longitud. ¿Listo? Entonces eso es lo más esencial. Y de repente algo que se utiliza con mucha frecuencia es el índice. ¿Qué es este índice? ¿Para qué me sirve? Regresaremos aquí. Ese índice, a ver cuál tenemos. Este, por ejemplo. Ese índice, aquí le pondremos índice. ¿Para qué sirve ese índice? Ese índice usualmente me sirve para controlar mi tabla. Para hacer estas operaciones de agregar, eliminar, actualizar, buscar, para hacer todas estas operaciones, es más fácil trabajar con un índice. Ese índice, ¿a qué hace referencia? Usualmente, para que se entienda, el índice sería este número de aquí, este número correlativo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Entonces, números que nunca se van a repetir y además están en forma ordenada. Eso sería mi índice, ¿no? Entonces tendría que tener una columna que se llame número, por ejemplo, donde voy a colocar números de forma ordenada y que no se van a repetir. Entonces, si tengo esa característica, puedo decirle que esta columna sea un índice, ¿no? Y todas estas operaciones voy a realizarlas en base a este va a ser mi referencia, a través de esto voy a trabajar, ¿no? Entonces, para que sea más ordenado estas operaciones, para trabajar de forma ordenada,
es mejor trabajar con el índice. ¿Y el índice qué es? Un cierto orden que le pongo a mi tabla, y lo más fácil es a través de números y números que no se repiten. Entonces ese es mi índice. Entonces a veces es conveniente especificar cuál va a ser mi índice. Por ejemplo, en esta mi tabla de asistencia, esta columna número sería mi índice. Voy a tener números que no se repiten. Por ejemplo, no puedo colocar índice al nombre, decirle que este va a ser mi índice, porque una de sus características, necesito que los datos aquí no se repitan, pero el nombre es posible que varias personas, aquí otra persona también se llame C, otra persona se llame F. Entonces voy a tener datos repetidos. Entonces si tengo datos repetidos, no me conviene decirle que esta columna sea índice. ¿Listo? Entonces eso es, para eso me sirve esto de los índices. Por ejemplo, para esto de inventario, igual, ¿no? ¿Cuál me conviene que sea índice? Esta columna que sea número. Voy a tener números que no se van a repetir. Pero en estos otros es posible que se repita. De repente es un inventario, tengo bombas, ¿no? Tengo una bomba, ¿no? Podría tener varias bombas, ¿no? Y este que sea, no sé, de un HP. Voy a tener otra bomba que sea de 4 HPs, ¿no? Entonces estos nombres aquí se pueden repetir. Si se repiten, no me conviene que este sea índice. Aquí también es posible que se repitan los valores, no me conviene que sea índice. Esto no se repite, entonces me conviene que este sea mi índice, si voy a trabajar con índices, ¿no? Ya con los ejercicios vamos a ir viendo un poco cómo se trabaja con el índice. En temperatura, por ejemplo, ¿cuál podría ser el índice? Aquí no me conviene, aquí tampoco, porque se puede repetir, ¿no? De repente se puede repetir. O si es que la fecha no se repite, entonces me convendría decirle que la fecha sea el índice. Va a ser un valor que no se repite en toda mi lista. No, eso vamos a ir viendo con los ejercicios más adelante. Entonces, eso hace referencia a este índice. Ahora, ese índice tiene diferentes características. Por ejemplo, que simplemente sea un índice, como el que hemos visto, un número correlativo y todo eso, ¿no? Pero podría ser ese índice que sea además único, forzar que sea único. Entonces, si es que es único, nunca me va a dejar agregar un nuevo registro con esta fecha, por ejemplo aquí 0505. Me va a salir error, nunca me va a dejar registrar un nuevo valor, ¿no? Porque se va a repetir. Entonces no va a ser único este valor, tiene que ser único, ¿no? Que no se repita. Entonces eso hace referencia a estos índices, o que sea primario, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de repente en algún momento vayamos a necesitar, ¿no? Pero de manera general lo más básico que necesito son estos datos de aquí. Y con eso ya podría crear mi primera tabla, pero también podría visualizar el SQL. El SQL, y hemos dicho, es el código con el que se crea la tabla. Entonces podría ver su código. El código SQL es este. Estamos otra vez aquí, ¿no? Dice crear tabla, máquina 1, temperatura, la fecha, temperatura, ¿no? Entonces ese es su código SQL. Y podríamos guardar, ¿no? Si tiene errores, de repente algún dato está mal, nos va a salir un error, ¿no?
y si no tiene errores, entonces no va a salir nada, ¿no? Bueno, ese error era más de mi servidor, ¿no? No tanto de la tabla. Eso por el tema de los índices y todo, ¿no? Pero en mi caso, esa mi tabla ya está creada. Era de fecha y de temperatura. Listo, entonces de esa manera podemos crear. Y justamente aquí está mi base de datos que se llama máquina. Ya tiene una tabla que se llama temperatura, ¿no? Y esta mi tabla temperatura tiene estas dos columnas, una columna que es fecha y otra columna que es temperatura. Entonces lo que hemos creado es algo así, ¿no? Una pequeña tabla con fecha y temperatura. Y la base de datos se llama máquina 1. En esta base de datos tengo una tabla que se llama temperatura. Y esta tabla tiene estas columnas, fecha y temperatura, ¿no? Y podría editar esto, ¿no? Es decir, no quiero que sea entero, quiero que sea de tipo fecha, por ejemplo. Podría hacer las ediciones, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir trabajando. O de repente podría crear directamente con mi SQL, ¿no? Aquí. Hacerle todo el código y todo eso, ¿no? Pero lo que más me interesa es esto, ¿no? Entonces poder crear la base de datos y poder crear la tabla. Para crear la base de datos no necesito mucha información, simplemente el nombre de la base de datos. Para crear la tabla sí necesito algunas características. Para crear la tabla necesito saber cuántas columnas va a tener, qué nombre va a tener la columna y qué tipo de datos va a manejar esa columna. Y si es que voy a tener un índice o no. Entonces eso va a ser lo más esencial que necesito para crear una tabla, ¿no? Entonces, como en este caso, ¿dónde está? Máquina 1. Ya tengo una tabla y puedo crear varias tablas, ¿no? Y tener varias tablas de esta máquina. ¿Listo? Entonces, de manera esencial, de manera simple, eso es una base de datos, ¿no? Tener simplemente varias tablas con varios registros. Entonces vamos a ir a la parte fácil, ¿no? La parte más sencilla. Ahora tiene sus opciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, combinar las tablas. Esta planilla con esta tabla, hacer combinaciones que estén relacionados esta tabla con esta tabla, ¿no? Entonces esas son ya operaciones de repente un poco más avanzadas, pero muy necesarias de repente en una base de datos. Entonces en nuestro caso nos vamos a limitar a trabajar con tablas independientes que no estén relacionadas una tabla con otra tabla, ¿no? Listo, entonces por el momento solo vamos a trabajar con tablas independientes, tablas así sueltitas, que no tienen nada que ver con otra tabla. ¿Listo? Entonces por el momento vamos a trabajar así. A ver, regresaremos aquí. Lo otro sería ahora hacer estas operaciones. Entonces hasta aquí no habría mucho problema, ¿no? Crear la base de datos y crear la tabla. Entonces donde tendríamos que ver es esto, ¿no? Ir un poco más a detalle, cómo crear. Entonces esto lo vamos a hacer ya a la siguiente clase. Entonces para la siguiente clase ya deberían tener su servidor y ya tener su PHP-MyAdmin, donde vamos a ir trabajando con base de datos. ¿Listo? Entonces hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta.
Bien, si no hay dudas, no hay consultas, no hay reclamos, no olviden instalarse el programa y empezar a practicar. Pueden empezar a crearse varias bases de datos, pueden crearse varias tablas, ¿no? E ir probando, crearse varias tablas, ¿no? Simplemente la tabla. Todavía no estamos colocando ningún registro, ¿no? Sí, vacío, simplemente una tabla que esté vacío, ¿no? Igual, tablas vacías. Entonces pueden ir practicando esto, ¿no? Instalarse el programa y ir practicando, e ir registrando, bueno, creando las tablas, ¿no? Y las bases de datos. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, consultas, no hay nada, continuamos la siguiente clase. Luego, Lec. Hasta la siguiente clase.